Que he tenido, porque la primera vez que estudié el libro de Apocalipsis hace casi más de 30 años, en la primera iglesia que Dios me permitió pastorear, estuvimos 6 meses estudiando todos los domingos el libro de Apocalipsis. Y ese primer estudio fue al poco tiempo de estar yo en la iglesia. Y lo repetimos en la misma iglesia después, casi al final de mi terminación como pastor en esa iglesia en Cuba, la iglesia de Puerto Padre, en la parte oriental de Cuba. Y así que fueron 2 veces, y después estuve en la iglesia central, en la parte central de Cuba, Santa Clara, una iglesia que se conoce como Paseo de la Paz, por el nombre de la calle, en la ciudad de Santa Clara. Y a mediados de Santa Clara, tuve 14 años de pastor allí, a mediados estudié el libro de Apocalipsis y estuve otro año más. Ahí fue un año entero estudiando el Apocalipsis. Y dije, la próxima vez que estudie el libro de Apocalipsis lo voy a estudiar con trozos. Es un libro complejo, es un libro hermoso, es un libro que hay que dedicarle tiempo, tanto el pastor como los que quieran aprender. Y hay algo que yo he notado en las 3 veces que he estudiado el libro de Apocalipsis en la iglesia. Y aunque se hace largo, en los 2 últimos estudios fueron de 1 año en cada iglesia, se hace largo, pero cuando terminamos de estudiar el libro de Apocalipsis, la experiencia que hemos tenido es que hay gozo. Después que la gente escucha todo lo que tiene que escuchar, hay gozo en el seno de la iglesia. Y eso es un buen resultado. Aunque sea largo, aunque sea difícil de entender, aunque hayan diferentes opiniones, porque hay diferentes opiniones entre los mismos pastores en ciertas partes del libro, es un libro extremadamente difícil. Yo creo que el libro es difícil porque una vez los discípulos inquirieron al Señor y le dijeron, Señor, queremos saber cuándo serán estas cosas, cuándo llegará el tiempo del fin, y ustedes no sé si recuerdan cuál respuesta le dio el Señor, pero el Señor le dijo, no os corresponde a vosotros saber estas cuestiones, la sazón de los tiempos, así le dijo, sino a nuestro Padre que está en los cielos. Le dio como una especie de stop y le dijo, no se preocupen mucho por eso, que eso está en las manos del Señor. Y yo creo que sí, se hace difícil. Ya la gente ha tratado, gente, generalmente sectas religiosas, no iglesias como tal, sectas religiosas han tratado de poner fecha y siempre fallan.
y siempre falla. La venida del Señor vendrá, la Biblia lo dice como un ladrón en la noche. Y eso es algo que nos va a sorprender a uno, una sorpresa muy agradable, porque estamos esperando la venida del Señor, para la cual tenemos que estar siempre preparados como si fuera mañana. Esa es una realidad que tenemos que tener consciente. Yo puse como título que me costó trabajo redactar, pero creo que es lo mejor que pude hacer. Si voy a ver qué cosa es este libro, después de meditar mucho y estudiar muchos comentarios, pienso que este libro se puede decir, el libro de Apocalipsis es esto que está aquí. ¿Qué cosa? ¿Qué dice ahí? Viendo a Jesucristo en gloria. Recuerde que el Jesucristo que vino, el mismo Jesús, es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, ¿verdad? Vino despojado de su gloria, o de gran parte de su gloria, ¿verdad? Vino en un ministerio de humillación, fue perseguido, fue maltratado, fue despreciado, pasó dolor, pasó hambre, tuvo malos olores arriba de él. ¿Cuántas cosas pudiéramos decir de ese ministerio humillado? Pero este que estamos aquí viendo, que es el Cristo, que es el mismo de ayer y hoy, pero el de hoy no vino ni va a venir con esa humillación con que vino. ¿Va a venir con qué? Con toda su gloria. Y hoy nosotros debemos estar conscientes que cuando oramos delante de ese Cristo todos los días, no podemos tener en mente el Cristo que a veces nos ha enseñado en una cruz o una cara así triste, aunque no hay dibujo de él. Va a ser un Cristo glorioso, que no tenemos idea, y que la idea nos lo está dando el libro de ¿qué? De Apocalipsis. Por eso yo lo digo viendo, es una visión que vamos a tener a Jesucristo en ¿qué? En gloria. Y los textos son difíciles y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo siempre para leer la Biblia, pero en este libro yo creo que más. Así que con esa entrada voy a ver aquí, revelación de Jesucristo. Puso la Sociedad Bíblica aquí, en esta Biblia que tengo frente a mí y ustedes también. Pero mire que la Sociedad Bíblica toma el mismo parte de la Biblia para poner el subtítulo de ella. ¿Cómo dice el texto? La revelación de Jesucristo. Si usted va a los textos en inglés, el texto en inglés no dice nunca Apocalipsis, por lo menos en la Biblia que yo leí. Lo que dice es Revelation. Bueno, el problema es la palabra Apocalipsis. La palabra Apocalipsis quiere decir, en buena explicación, algo que está cubierto, algo que está tapado. A veces con lo que está tapado, usted no puede saber algo que está tapado cómo es ni qué es a veces. Pero si le quitan la tapa, si le quitan la tela que lo está tapando, y usted lo puede ver, y por eso usa este verbo aquí, entonces usted ve, y eso es lo que quiere decir Apocalipsis, es revelar algo, mostrar algo que está tapado y se destapa. Y muchas veces lleva implícito en el término Apocalipsis, ese término lleva implícito la acción de destaparlo, la revelación. Quiere decir que Dios nos está revelando de una manera gloriosa, mostrando toda su gloria, como Dios ha querido mostrarla. Dios está destapando con este libro, y empieza el capítulo 1, y a este yo lo he llamado el capítulo 1 como se pudiera llamar todo el libro. Viendo a Jesucristo ¿en qué? En gloria. La revelación de Jesucristo. Destaparon a Jesucristo para que lo veamos. ¿Qué clase de acción esa? La revelación de Jesucristo que Dios le dio.
Dios le dio. Aquí hay un juego con la Trinidad. Vamos a ver la Trinidad mucho en este capítulo y en todo el libro. ¿Qué cosa es la Trinidad? La Trinidad es la doctrina que la iglesia tiene de Dios. Dios Padre, que es la primera persona. Dios Hijo, que es la segunda persona, que es Cristo Jesús. Y Dios Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Difícil de entender la Trinidad. Yo recuerdo que hay un dicho, yo no sé si el dicho está completamente claro, mejor dicho, si es completamente correcto, me parece que sí, pero es un dicho. Dice, la Trinidad, que es difícil de entender, porque es difícil entender a Dios por su gloria, por su grandeza, porque somos humanos y Él es completamente diferente a nosotros, aunque nos ha hecho a su imagen y semejanza, pero es muy superior en todas las cosas. Y si nos cuesta trabajo entender al ser humano, imagínense a Dios, que es algo que tenemos que hacer todos los días, tratar de entenderlo más. Es la principal tarea que tiene un hombre en esta tierra, es conocer, entender, saber más de Dios. La revelación de Jesucristo. Este Cristo dice que Dios le dio. ¿A quién se la dio? Bueno, se la dio a Cristo, se la dio a Juan y se la dio a un ángel. Mira cuántas se las dio, que Dios le dio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. A Cristo, ¿a quién? A Juan, ¿y a quién más dije? Y un ángel celestial, que es importante saber eso. Y está dentro de este texto. Vamos a tratar de entender el texto este. Yo le decía a Vilma, la primera cosa difícil que tiene el libro de Apocalipsis es entender el primer texto. Así que si vamos a comenzar por ahí, es tremendo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Ok, los siervos, es la iglesia. Vamos a ver que se la da específicamente a algunos siervos. Y efectivamente vamos a ver en este libro que se la da a los pastores. Para que los pastores se la den a qué? A la iglesia. ¿Ok? Ese es el orden. Se la da a los pastores con toda, está clarita, pues se la da a los pastores. El Espíritu Santo se la revela al pastor. El Espíritu Santo se la revela a alguien para que la pueda enseñar. Pero ese es el orden que está aquí. Vamos allá. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a toda la iglesia, a todos los que le sirven, las cosas que deben suceder pronto. Sepa, hermano, que cuando usted recibe al Señor como Salvador en su vida y Señor en su vida y nace de nuevo, usted, además de muchas cosas que Dios declara de usted, una es que usted es su siervo. Por eso yo digo que es declarar, y usted tiene que concentrarse, ya por ahí tenemos que aprender de qué manera yo estoy sirviendo al Señor. No puede haber un hijo de Dios que no sea un siervo. Y aunque el Señor le dijo a los discípulos en una intimidad tremenda, ya no os llamaré más siervos, sino que os llamaré ¿qué? Amigos. Entonces, sí somos siervos, pero somos ¿qué? Amigos del Señor. Y esa es la intimidad, esa es la cosa. Pero si usted va a toda la Biblia, usted se da cuenta que eso fue una gentileza que quiso tener el Señor de palabras con sus discípulos. Y nos lo dice también a nosotros. Somos sus siervos, sin embargo, al mismo tiempo somos ¿qué? Sus amigos. Y Él es un rey, y sin embargo somos sus amigos. Y Él es un rey, y sin embargo somos sus hijos. ¿Ve? Hay hijos y padres humanos que no son amigos. Y deberían serlo porque ese es el modelo que nos da la Biblia. Que los padres y los hijos sean ¿qué? Amigos. Lo demás lo dañó el pecado en nosotros, en la gente. Ok, así que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Cosas futuras. Vamos a ver esto desglosado aquí de una manera tremenda. Pronto. Ese pronto
Yo lo voy a dejar ahí, pero ese pronto no solamente quiere decir que va a suceder mañana, sino la palabra que viene ahí del griego es la palabra tacómetro. Yo no sé si usted sabe lo que es un tacómetro, pero el tacómetro se usa mucho hoy. Y ese sale de esta misma palabra griega antigua. El tacómetro es ese aparato que tienen los policías, que usted va por la carretera y él le puede decir a usted a qué velocidad venía su carro. ¿Sabe que eso existe? El policía te puede decir, mire usted, no, yo no venía a exceso de velocidad, mira lo que dice el tacómetro. ¿A cómo venía? Tiene que venir a 60 millas y iba a 80, iba a 100. Te está descubriendo el tacómetro, ¿no? Bueno, pues que ahí la palabra tiene que ver con la palabra tacómetro. Y eso lo que quiere decir es que cuando llegue la hora, los sucesos van a ocurrir de manera que muy rápida. Es la idea que da. Después dice, más abajo, no usa la palabra tacómetro para decir lo mismo, y entonces sí está como decir, esto va a llegar cuando nadie lo espere, así que hay que estar preparado para si llega lo mismo o si llega dentro de 500 años más. No lo sabemos. Entonces, ahí dice pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. La declaró enviándola por medio de su ángel, un ángel del cielo, a su siervo Juan. Así que la revelación, ese libro es el propio Cristo, se está hablando de él es la revelación de Jesucristo. Como que el Padre se colegia en la Trinidad. Se colegia quiere decir que se crea, se describe, se escribe, se hace el anuncio en la Trinidad, pero cada uno tiene en la Trinidad su responsabilidad. Y aquí vemos que dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, a uno de los discípulos. Juan, ese Juan, que ya sabemos quién es. Juan escribió la epístola de Juan, escribió Apocalipsis, Juan, porque se la dieron a él, y Juan escribió también primera, segunda y tercera de Juan. Así que Juan escribió mucho, cinco libros, que ha dado testimonio. Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios. Bueno, Juan dio testimonio de la palabra de Dios antes de escribir Apocalipsis, antes de escribir Juan, y antes del Señor subir arriba en el ministerio del Señor, el Señor los mandó a predicar. ¿Se acuerdan? Mandó a los 12 discípulos y mandó a 70 más a predicar el Evangelio. ¿Ve? Que ha dado testimonio de la palabra, y él daba testimonio. Y el capítulo 1 de Juan es testimonio de la palabra, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Él, caminando 3 años con el Señor, la última etapa del ministerio del Señor fueron de 3 años, su ministerio público, y estuvo con sus discípulos. Tuvieron experiencias tremendas, hasta uno lo traicionó. Y siempre, ya cuando el Señor se fue y los dejó solos, enseguida empezaron a hablar y a dar testimonio, antes de escribir los libros. Y ahora aquí viene algo intrínseco del libro, el verso 3. Bienaventurado el que ¿qué? El que lee. El que lee es bendecido. El que lee es feliz. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Feliz 3 veces, felicísimo, muy feliz. Es como que Dios, cuando tú terminas de leer el libro, viene y te dice, congratulations, felicidades, bien hecho. Y por eso yo digo que cuando tuve la experiencia bonita, que las 3 veces que he estudiado este libro, ¿qué cosa ha ocurrido en la iglesia? ¿Qué cosa ha ocurrido? Que yo lo dije ya. Alegría, gozo. Bienaventurado el que lee, y no solamente el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía, y es profecía futura. La mayor parte es profecía futura. No todo, pero la mayor parte es profecía futura. Y guardan las cosas en ella escritas. O sea, los que la leen, y no se queda solamente en leerlo, sino en qué, en los que la guardan, que hay una diferencia.
Cuando tú lees, tú memorizas, tú conoces, eso es bueno, conocer más a Dios, pero guardarlo es cuando tú la retienes y la vives, vivir la vida cristiana. Y eso es en toda la Biblia así. Leer la Biblia es bienaventurado, leer la Biblia es tremendo. La palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma, pero cuando uno la vive y se pone con el propósito y hace una relación especial con Jesús, porque todo el secreto está en tener una relación especial con Dios. Nos levantamos por la mañana y tenemos que estar el día entero pegados a Cristo. No es que hacemos un switch en el país para el trabajo, no, en el trabajo. En el trabajo tenemos que estar conscientes de que nos está guiando ¿quién? Cristo. Y que Cristo vive en nosotros a través del Espíritu de Cristo que está en nosotros, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu es el que nos guía. Y cuando cometemos un error en nuestra carne y en nuestra debilidad, enseguida reaccionamos. Y si fue un pecado, nos arrepentimos. Y esa es la vida del creyente. Y mientras más y más y más nos acerquemos a Cristo, más podemos guardar su palabra. Si su vida es de poco contacto con Jesús, por el día, por la tarde, por la noche, poco va usted a vivir la Biblia. Tenemos que animarnos con estas palabras los unos a los otros. Siempre orar los unos por los otros para que podamos ir caminando en amistad íntima con Jesús. Ir consultando todas las cosas del día con Jesús. Y eso es guardar. Guardar la palabra, vivirla, tomarla en cuenta. Saludos a las 7 iglesias. Bueno, ahora vamos a tener aquí en el Asia Menor, en aquella época. Es un libro histórico, no todo es profecía. Decíamos que era mucha profecía, pero esto es histórico. Porque estas iglesias son iglesias que antes existían y que ya no existen. Porque han pasado 2000 años. Sí existe, el trabajo no fue en vano de esas iglesias. Porque ha pasado mucho tiempo y han llegado guerras y la gente se ha dispersado, etc. Pero estas 7 iglesias llenaron al mundo. Fueron las más importantes, las que se mencionan aquí. Algunas de ellas abiertas por el apóstol Pablo en su viaje misionero. Después que Cristo ascendió, se fundaron estas iglesias. Juan está escribiendo, ya está ahí. Juan, él se presenta, ese es el verso 4, a las 7 iglesias que están en Asia, la Turquía de hoy, la Turquía moderna. Si usted busca en el mapa Turquía, ahí estaban esas iglesias que han sido mencionadas aquí. Y esa zona la hemos estudiado aquí en el mapa los miércoles, se llama el Asia Menor. Juan a las 7 iglesias que están en el Asia. Gracia y paz a vosotros. Cristo está comunicando lo que está comunicando Jesús. Eso es lo que siempre comunica Jesús. Su gracia. Y comunica su paz. ¿Se acuerdan el primer culto cristiano cuando los discípulos estaban encerrados el domingo que el Señor resucitó? Ese fue el primer culto de la historia del cristianismo. Estaban aquellos discípulos, yo siempre saco la cuenta que yo creo que son 10, ellos eran 12, pero Judas estaba apartado, y el otro que faltaba era Tomás, que hemos hablado recientemente de él. Por lo tanto en ese culto había 10 personas nada más, y estaban con las puertas cerradas por miedo a los discípulos, y llegó Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Paz a vosotros. Es un comunicador de paz. Uno de los bienes que deberíamos tener siempre presente en nuestra vida, porque eso es un bien. Hay bienes materiales y bienes espirituales, pero la paz es un bien que espiritual, que vale más que muchos bienes materiales que tenemos. Gracia y paz, y es transmisor de gracia. Gracia es cuando ofendemos al Señor y el Señor no nos castiga con la fuerza con que debía castigar. ¿Sabe eso? Pero el término de gracia es más amplio y ustedes lo tienen todo en una hoja. Y si alguien no lo tiene, porque yo se lo di a todos, me lo pide después. Término de gracia complejo y profundo.
Gracia y paz a vosotros. Pero el salmista decía, el bien, y esa es la gracia, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Voy a recibir la de Dios y la voy a practicar yo con la gente. Eso tiene doble. Que te sigue es que tú sigues recibiendo la de Dios y tú vas ¿qué? Regando gracia y misericordia por ahí. Esa es la transformación que Dios hace en nosotros. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Cristo Jesús. Bueno, pues puede ser Dios el Padre. Y en algunos lugares casi tú dices, no, ese es Dios el Padre. Hermanos, recuerden que cuando Cristo vino aquí, y esto yo lo digo, yo creo con todos los cultos, ¿cómo que tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía me dicen, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No sabes, Felipe, que yo estoy en el Padre? Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Gracias y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Bueno, si esto es Cristo, Él es y era desde la eternidad, como lo estudiamos en Juan. Y que ha de venir después que vino. Porque esta es la segunda venida y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. 7 espíritus. Bueno, eso parece que es algo inentendible, pero eso es muy fácil de expresar para un judío y para entenderlo. Los 7 espíritus. ¿Qué cosa es el número 7 en la Biblia? Sí, pero tiene una palabra que lo define. Perfección, perfecto. Los 7 espíritus de Dios es el espíritu perfecto de Dios. ¿Cuál es el espíritu perfecto de Dios? El Espíritu Santo. Ahí están. Los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono. Y ahí hay una trinidad ya. En ese versículo, para las 7 iglesias dice, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Cristo, del que es y que era y ha de venir. Ese es Dios. Y hay una coma y una I, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Quiere decir que la Trinidad está metidita ahí entera. Y ahora dice, y de Jesucristo. Bueno, si pone una I y dice de Jesucristo, ahí está la cuestión. ¿Qué dice de Jesucristo? Y de Jesucristo, es la tercera cosa que escribe ahí. Sígame, que es complejo, sígame en el texto. Mire lo que le voy a decir ahora. Gracia y paz a vosotros, ahí va a decir el primero, del que es y que era y que ha de venir. Si es Cristo, como ustedes dicen, ¿cómo va a poner en el verso anterior y de Cristo? Está repitiendo Cristo por 2 veces. Entonces, por este y de Cristo, usted llega a la conclusión que el primero, ¿de quién está hablando? Dios. De Dios. Lo que pasa es que ese mismo Dios, ese mismo Cristo que dice en el versículo 5, es el que es, el que era y el que va a venir. Pero en el primero usted se da cuenta que eso se está refiriendo a Dios Padre. Pero en el 5 te está diciendo lo mismo de arriba. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el mártir. Ese testigo ya dijimos que tiene en su fondo un significado de mártir. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir? Bueno, es la primera persona que muere, pero le falta el concepto, todavía le falta un pedazo. Es la primera persona que muere para resucitar y no morir más nunca. ¿Sabe lo que quiere decir esto? El primogénito de los muertos. Porque delante de él hubo muchos muertos, pero ninguno resucitó. Hubo algunas excepciones. Por ejemplo, el mismo Jesús resucitó a quién? A Lázaro. Pero Lázaro volvió a qué? Pero la única persona en este mundo que muere, y era necesario que él muriera, porque de ahí viene nuestra salvación, de ahí viene la solución para nuestros pecados. Y si no hubiera resucitado, había que ahora mismo apagar la luz e irnos.
como dice Pablo, si no hubo resurrección, vana es nuestra fe. Pero al venir Cristo, morir y resucitar para no morir más nunca, y eso es lo que nos está transmitiendo, esa es la bendición más grande que hay. Vamos a tener vida, ¿qué? Vida eterna. Y nos vamos a morir. Si Él viene antes, nos vamos con Él. Pero si no viene antes, morimos ¿para qué? Para resurrección. Para resurrección. Y de Jesucristo, el 5, estamos ahí. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, ya lo expliqué, y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que es el que tiene más autoridad. Perfecto. Rey de reyes y Señor de señores. Esto, hermano, esto es precioso. Yo no sé con cuánto gozo usted está recibiendo esto, si yo lo estoy haciendo lo suficientemente inspirador, pero estas son cosas inspiradoras. Nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro hermano, ese Cristo, todo eso ahí, nuestro Rey, que Isaías lo describió como Padre eterno, le llamó a Jesús Hijo nos es dado, y le llamó Padre eterno, Dios con nosotros le llamó. Es difícil no creer, y hago énfasis, porque va mucha gente tocando la puerta para decirle que Cristo no era Dios. El soberano de los reyes de la tierra, la mitad del 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Claro, ahí está el plan de Dios. Vino para resolver el problema del pecado. Y nos hizo ¿qué? Aquí es donde dice eso, que a veces lo decimos y no sabemos ni de dónde viene. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, verso 7. Viene con las nubes y todo ojo que le verá. He aquí viene con las nubes, ¿verdad? Y todo ojo le verá. He aquí viene con las nubes. Y los que le traspasaron lo van a ver. Y tiene una profecía que dice: los que traspasaron, hablando del pueblo de Israel, lo van a mirar y van a llorar. Y dice que Dios va a derramar allí para los israelitas un espíritu de gracia y oración. ¿Le es familiar eso? Al final de los tiempos finales para los israelitas. Pero esa gracia ya la tiene la iglesia. Lo único que tenemos que pedirle a Dios, cuando vivimos tibios, tenemos que pedirle a Dios: mándanos un espíritu de qué. Dígalo conmigo. De gracia y oración. Y no podemos ser tibios. Lo sabemos que no podemos ser tibios. Y estamos por un avivamiento. Y que oremos a toda hora. Y que no perdamos el tiempo. Que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Y aquí viene, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra, hará lamentación por él. Sí y amén. Vamos al 8. Declaración: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ¿qué? Y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿De quién está diciendo eso? ¿De quién lo está diciendo? Usted cuando llega ahí no sabe de quién es ese. Dios, el Dios Cristo, Dios el Padre o Dios el Espíritu. Bueno, hermanos, son los tres. Casi no podemos separar eso, porque lo vemos. Ya aquí, esta es la primera parte de este capítulo. Vamos al 9. Yo, Juan. Ahora Juan dice cómo pasó esto. Hemos estudiado ya, esto es como una introducción. Ahora Juan dice cómo pasó. Yo, Juan, vuestro hermano,
hermano, mire qué humildad, hermano. No dijo ni apóstol. Y no estoy diciendo que Pablo cuando pone apóstol no es humilde. Muchas veces tuvo que poner apóstol porque las iglesias estaban muy engañadas por la cantidad de apóstoles falsos que hay y que había. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. La vida cristiana, cuando uno entra en la vida cristiana, entra en tribulación. Además de las tribulaciones que tiene el mundo, uno entra en tribulación. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, participo con ustedes en la tribulación, copartícipe, junto con ustedes, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, porque estamos participando del reino y somos parte del reino y somos copartícipes del reino de los cielos, y la paciencia de Jesucristo. Y aquí viene la famosa frase griega que yo quiero ver si alguien me la dice. Paciencia. ¿Qué palabra griega hay ahí? Que tiene 3 palabras para el español. Hipomanín. Palabra griega que quiere decir paciencia, que quiere decir resistencia en todas las tribulaciones que tengamos. Nosotros tenemos a Anita hoy. ¿Usted leyó La Roca hoy? Hoy es un día para haber leído La Roca y ya le haber orado mucho. Por eso yo les digo a ustedes mucho que vayan al grupo de La Roca. Anita está pasando por una tribulación fuerte. Ustedes saben que una mujer muy enferma. Amaneció desde ayer ya. Desde ayer está con una culebrilla, con un chingo, así se llama, ¿no? Para algunos países, no, en Cuba no se usa eso. O científicamente un herpes zóster. Pero le ha tomado, eso ocurre en diferentes lugares. Uno de los lugares donde le tomó es uno de los lugares más difíciles. Le ha tomado el cuello, le ha tomado el cuero cabelludo y le ha tomado el oído interno. Y se le quiere reventar el oído del dolor. Y hay que tener hipomanén, hay que tener resistencia para con eso, ¿qué cosa? Adorar al Señor, dar gracias. Dar gracias. Dar gracias en todo. Partícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y Jesucristo fue un modelo de hipomanén para nosotros. Y a Jesucristo lo tenemos que imitar en todo. Aprended de mí. Y ahí imítenme. Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios, preso, por causa. Esa es la participación de un hombre anciano ya, preso. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, que tenemos que estar por todas partes. Cada vez que usted va a Walmart, cuando usted va trabajando, cuando usted está en la playa, cuando está en el hotel, cuando está en el hospital, donde quiera que usted está, usted es testigo. Tiene que hablar de Jesús. Y hablamos de Jesús cuando el día entero lo pasamos con Jesús. Si nosotros somos gente que oramos, no oramos y nos pasamos 3 días sin orar y cosas así, no sirve. Es falso. A lo mejor no estamos ni convertidos o estamos sin una relación con el Señor y entonces vivimos casi como si fuéramos unos impíos. Bueno, vamos al 10. Yo estaba en el Espíritu. Bueno, el Espíritu quiere decir que cuando tú decides buscar al Señor y orar y leer las Escrituras y tú te pones en las manos de Él y le dices, Señor, aquí estoy. El Espíritu empieza ahí a tratar con tu vida. Cuando abrimos la Biblia con un corazón lleno de hambre por la Escritura y de sed, y somos sinceros con el Señor y le oramos y decimos, vengo delante de ti, mira lo que hice anoche, mira lo que hice hoy, mira lo que le dije a fulano, mira la manera que traté a Vangano, eso no es bueno, Señor. Ahí empiezas tú el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios empieza a animarte, empieza a santificarte, empieza a justificarte si necesitas justificación por algo que hiciste. Siempre para Dios Dios está dispuesto a darte una oportunidad. Nuevas son cada mañana sus ¿qué? Su misericordia.
Y la misericordia de Dios es que cuando Dios ve la miseria de nuestro corazón y caemos rendidos, a través del Espíritu Santo entramos en una comunicación con el Señor y Él ahí empieza a transformarnos y nos da un nuevo comienzo todos los días. Estaba allí en Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y estaba en el Espíritu, el verso 10, en el día del Señor. Ese día del Señor no es el día espantoso de Jehová, que algunos dicen que ese era el día, no. Ese es un día normal de Él, pero Él decidió buscar ¿a quién? A Dios en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros buscamos a Dios en espíritu y verdad, siempre Dios nos va a hablar. Te vas a dar cuenta de un pecado, te vas a animar para que vayas a predicarle a alguien, te da una buena idea en la mente, te da un cambio en los negocios, qué sé yo, lo que quiera hacer contigo. Y es el día que Jesucristo resucitó, el día de que es el día que yo le pongo, hermano, hoy es domingo, hoy es el día del Señor, el pastor le espera, hoy voy a hablar de esto, de aquello, de otro, va. El día del Señor. Estaba preso, solo, posiblemente triste, no es que no estuviera triste, los cristianos a veces estamos tristes. Pablo decía, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Porque a veces estaba muy triste. En el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Bueno, la voz de Dios, ahí lo que quiere decir es que la voz de Dios es tremenda. Para mí el sonido de Dios es el Big Bang, que dijo Dios sea la luz. Acuérdense que yo he dicho muchas veces, para mí, no lo dice nadie, lo digo yo. Esa es mi forma de verlo. Me voz como una voz como de trompeta. Dice que esta es una voz para decirte algo claro, porque la trompeta suena con melodía. A veces es como un torrente de muchas aguas. Y a veces ahí tiene que ver un poco más con ira. El sonido de la voz de Dios. El sonido de la voz de Dios. Pero aquí es con trompeta. La trompeta es fuerte también. Si usted le mete un trompetazo en el oído, pierde el oído. Oí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega. Las dos últimas letras, la primera letra y la última letra del abecedario griego. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y esas iglesias son Efeso, por cierto, fundada por el apóstol Pablo, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Iglesias existentes en aquella época. O sea, esto es tiempo pasado, ¿ok? Porque hace 2000 años de esto. Las 7 iglesias estaban allí. Ahora yo digo, ¿y quién es el que está hablando con Juan? El ángel. ¿El ángel viene de parte de quién? De Dios, de Cristo. ¿Está bien? Y me volví, dice él, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, tuve una visión. Y vi 7 candeleros de oro. Y aquí tenemos una visión. ¿Cómo se llama este mensaje? Viendo. Ahora es lo que vamos a ver. Viendo. Tuve una visión y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, ¿se imaginan los 7 candeleros? Era una cosa así, con una base, y salían como los candeleros judíos. 7 candeleros de oro, con las velas ahí. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Cristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esta es una ropa de lujo. Es una ropa de reyes.
No, con la ropa raída, la que les traspasaron, la que ropa de pobre, ropa que fue estrujada, ropa que muchas veces tuvo peste. No, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Así se visten los reyes y también los sacerdotes, que eran la gente de más alta alcurnia, y sobre todo el sumo sacerdote. Y ceñido el pecho con un cinto de ¿qué? De oro. Hay una visión de que viendo a Jesucristo ¿en qué? En gloria. ¿Cómo sería la reacción de Juan? Y ya sabía que era su Señor, porque dijo al hijo de qué? Del hombre, lo identificó. Ahora, ¿qué cosas son estos 7 candeleros? Bueno, esos 7 candeleros se van a explicar al final de este mensaje. Dice 14, su cabeza, sigue hablando de Cristo, y sus cabellos eran blancos, no grises como los míos tirando para blanco. ¿Cómo eran? Blanco. Sus cabellos eran blancos, no dice que eran canosos. Sus cabellos eran blancos, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y tiene un símbolo, y fácil de definir. ¿Qué cosa es? ¿Qué representa eso? La santidad de Dios, la pureza de Dios, santidad, el Dios santo. Santo, 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 las huestes celestiales adoran así a Dios. Y la santidad del Padre, y la santidad del Hijo, y la santidad del Espíritu is the same, es la misma. No hay niveles de santidad. Y por eso están separados de todos. Porque santidad quiere decir separación también. Así que vuelvo a 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y sus ojos como ¿qué? Como llama de fuego. Y ahí cuando lleguemos a otras partes de la literatura bíblica, aprendemos que esos ojos son de mirada ¿qué? Eso quiere decir de una mirada ¿qué? Que penetra. Y usted recuerda una cosa que yo menciono mucho aquí, y es cuando Pedro lo estaba negando, que él le había dicho, me vas a negar 3 veces hasta que el gallo cante, y Pedro dijo, no, yo te voy a defender y yo voy a morir contigo, y le sacó y le cortó la oreja a quien allí, a Marco, y le dijo, guarda tu espada. Y sanó a Marco, le devolvió la oreja a su lugar. Este no es el tiempo. Pero cuando estaba negando, dice la escritura, vaya pasaje después allí, Cristo ¿qué hizo? Lo miró. Cuando fue la tercera vez lo miró. Y hizo que él ¿qué? Se acordara. ¿Y qué hizo Pedro? Salió afuera y dice la escritura que lloró amargamente. Cuando nosotros le fallamos al Señor, así tenemos que hacer. Porque el Señor nos mira. Si le buscamos y estamos haciendo amistad diaria con Él, nos mira. Y si le fallaste, vas a llorar amargamente. ¿Cuándo fue la última vez que le fallaste al Señor y lloraste amargamente? Es una buena pregunta. Como llama de fuego su mirada, sus ojos. El 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce es una aleación muy especial que es difícil de romper, refulgente, como en un horno, como probado en el horno. Y su voz, bueno, dicen que ese símbolo del refulgente y de los pies, eso de bronce, eso es que su reino nunca va a dejar de ser, nunca va a caer. Los reinos de este mundo surgen y ¿qué pasa? Caen en algún momento. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Y aquí no es de trompeta. Jesucristo viene a juzgar. Jesucristo viene a guerrear. Acuérdense. Y tenía en su diestra estrellas. Y aquí es donde entonces vamos a definir qué son. Pero le quiero recordar los candelabros. ¿Cuántos candelabros había?
¿Y qué hacía? Él estaba en medio de ellos. ¿Sabe lo que hacía? Caminaba entre los candelabros. Ahora tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Así que tenía en su mano derecha 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de 2 filos. Mira, ¿qué es esto? Es como una espada, ¿no? Y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Oiga, el cuadro que nos está presentando no es fácil. Yo no sé si usted se está quedando dormido, pero mira lo que estamos viendo. Y este es el cuadro de que se pueden ver. Yo no sé cómo Juan lo miró, porque si era resplandeciente y lo tenía frente a él, yo lo imagino que está haciendo así o algo, o le dio una capacidad para poderlo ver sin que le molestara la vista, que puede ser eso. Y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Mire, hermano, aquello que dijo Juan en el libro de Juan, que dice, y hemos visto su gloria como la del único del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Yo no creo que sea solamente cuando la gloria que le dio, porque ellos vieron mucha gloria de Jesucristo caminando por aquí, sino que estaba viendo esta también. Y dice el verso 17, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y quiero decirle, no podemos coger este texto para hacer lo que la gente inventa por ahí en algunas iglesias que dicen la orden del tizón. ¿Usted sabe lo que es la orden del tizón? Que se para un predicador aquí, la gente está alabando ahí y dice, ¡recibe! Y como 15 gente se caen. Y usan este texto no justifica eso. Ni usted ve ninguna iglesia por ahí, de todas las iglesias y todo lo que se ha dicho aquí, que practican eso. Esos son inventos de los últimos tiempos. Esto le pasó ¿a quién? A Juan. Pero lo que hace falta no es que te caiga como muerto, sino que el Espíritu te hable y tú llores, como el europeo. Mire, yo recuerdo que yo he predicado varias veces un mensaje que saco de este texto solamente, del 17. Y cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, yo le titulé a ese mensaje, el Señor pone su diestra sobre ti. Y es en el peor momento, es en las circunstancias más difíciles, es cuando tú estás a punto ya de claudicar, es cuando tú estás destruido, que si tú buscas a Dios, Él va a poner su diestra sobre ti. Cuando Dios pone la diestra, se van a ver cosas especiales en la vida de Dios. Y sobre todo en las cosas más difíciles. ¿Tú sabes qué cosa es una cosa más difícil que la sanidad? Porque hay cáncer y hay enfermedades difíciles, pero más difícil de resolver que es la santidad tuya y mía. Es la limpieza tuya y mía. Sin santidad, ¿qué dice la Escritura? Nadie verá al Señor. Y Él quiere eso. Y cuando le vi, caí como muerto a su pie. Y Él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo ahora, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Así. Y el que vivo, tiempo presente, y estuve, ¿qué cosa? Muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y hace énfasis eso en todo el capítulo. Y mire qué autoridad. Y tengo las llaves de la muerte. ¿Y de qué? Y de la vida. Y Dios es el que decide que tú te vas de esta vida. ¿Oíste? Ni Satanás decide eso. Ni Satanás decide eso. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Y viene la explicación. Mire este texto que está aquí. Este texto que está aquí es como un índice. ¿Qué cosa es un índice? ¿Qué cosa es un índice?
en un libro que es un índice. ¿Eh? Ajá. Es el contenido por capítulo, eso es un índice. Dicen muchos, sobre todo los pretribulacionistas, el 70% de la cristiandad de hoy es pretribulacionista. Y miren aquí un índice. Algunos ven un índice y sobre todo los pretribulacionistas. Es como un índice. Escribe las cosas que hagan eso. Eso es tiempo pasado. Tiempo pasado, ¿no? Y las que son, tiempo que presente. Las iglesias existían en ese momento. Que para nosotros es tiempo pasado, pero el libro no se escribió ahora, el libro se escribió ¿hace cuánto? En la iglesia primitiva. Acabado el Señor, prácticamente pasaron unos años y después que el Señor, unos años, poquitos años, después que el Señor subió y que vino el Espíritu, se fundaron las iglesias y hay escritos ya aquí a las iglesias fundadas. Por lo tanto, el capítulo 1, este que estamos escribiendo, ¿qué cosa es? Escribe las cosas que has visto y las que son. El capítulo 1 es la que has visto. Y las que son, eran las iglesias a que había que predicarle, y que ya Juan iba para allí. Juan fue para Efeso a predicar después que salió de Patmos. Lo liberaron en Patmos, parecía que se iba a morir en Patmos, pero no se murió en Patmos, se fue libre a predicarle a Éfeso y estuvo en Éfeso. Los pastores de Éfeso fueron Pablo, que la fundó, Priscila y Aquila, un matrimonio que trabajó con Pablo y ayudó muchísimo allí, enseñó. Apolo, que era un predicador que tenía una facilidad de palabra tremenda y era un orador tremendo, ayudados por Priscila y Aquila, porque predicaba muy bonito, pero no predicaba bien, y aquellos hermanos lo discipularon a Apolo. Y Juan era el otro, grandes hombres de Dios, y Timoteo también. Entonces, estas son las que son, y hoy todavía son las que son hoy. Capítulos ¿qué? 2 y 3, que son los capítulos donde se le predica a la iglesia. Y estamos en esa época todavía, en el 2024. Y las que han de ser después de estas. Capítulo del 4 al 21. Ahí hay un índice. Con índice y todo. ¿Usted sabía que Apocalipsis tenía un índice? Y aunque no les guste a los que no son pretribulacionistas, ¿qué cosa es lo que hay ahí? Un índice. Ahí hay un índice, en ese texto. Vamos al 20 entonces y terminamos. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, ¿te acuerdas de eso? Y de los 7 candeleros de oro. El mismo Dios te está diciendo el misterio. Las estrellas son los ángeles de la iglesia. ¿Esto qué cosa es? Un mensajero. El mensajero principal de una iglesia. Ángeles de la iglesia. Y los 7 candeleros que has visto son ¿qué cosa? Las 7 iglesias. Dios se mueve en medio de su iglesia. Eso es lo que está diciendo allí. En medio del candelabro, ¿se acuerdan? Yo le dije, acuérdense, ahí están los 7 candelabros y las iglesias estas, que vamos a estudiar ya Efeso la semana que viene, esas iglesias son iglesias reales que existieron, pero representan todas las iglesias que hay en el mundo. Porque unas tienen virtudes y debilidades, otras tienen virtudes y debilidades, y esas virtudes y debilidades las tienen ¿qué? Todas las iglesias, unas más que otras, de un lado o del otro. Pero fíjense una cosa, lo que yo le voy a decir. Lo más útil que tienen estas cartas no es para evaluar una iglesia, que se puede evaluar y se evalúa, sino que cuando usted la abre, usted tiene que evaluarse ¿qué? Usted tiene que agregar tiempo con las 7 cartas. Usted se evalúa con las 7 cartas. Y vamos a estudiar, si el Señor no viene antes, el domingo que viene estamos estudiando la primera carta, que es Éfeso. De estas 7 iglesias vamos a estudiar la carta que Dios le dio a Juan, y Juan se la mandó ¿a quién? Al pastor de la iglesia. Y los pastores de la iglesia tenían la responsabilidad de descifrar todo lo que había aquí y estudiar todo lo que había en todo este libro
y bregarlo con la iglesia. Y en esa tarea estamos aquí. Hermanos, acuérdense, les voy a dejar en el grupo de la roca, les voy a dejar un mensaje que prediqué, este capítulo 1, que lo prediqué hace ¿cuántos años? 18 años aproximadamente, para que usted vea que la palabra va a encontrar un David más joven, un David que se traba menos, un David con una voz más poderosa y todo eso, pero el mensaje como hoy, más o menos. Tenga esa linda experiencia, disfrútela, la voy a poner hoy, eso está en audio, usted lo que va a oír es un audio. Dios le bendiga, vamos a orar. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado